Ahí fue. A ver, esto es timing en Yu-Gi-Oh! Explicado de la manera más coloquial y simple posible. A ver, asumamos que efectos que se disparan, digamos que solo hay un tipo de efectos que se disparan. Y son los que tienen la palabra reservada if, ¿ok? Digamos que activo True Light, revivo mi Blue Eyes, se resuelve esa cadena y se dispara el efecto de la Maiden, el cual dice if, o sea, dice si Blue Eyes, o sea, si se cumple esta condición, activas este efecto, ¿ok? Digamos, hasta ahora solo existe ese tipo de efectos, el if, ¿verdad? Entonces, digamos que estamos en esta situación. Digamos que yo voy a atacar con Neo Kaiser y me activan Silver Cry. ¿Qué es Silver Cry? Ultimate Fusion. Y yo le hago cadena con True Light. Se resuelve de atrás hacia adelante, ¿verdad? Entonces primero viene él. No es que ella viene inmediatamente, no puedo activar su efecto dentro de una cadena, se tiene que resolver la cadena, ¿verdad? Entonces viene mi Blue Eyes, él resuelve Ultimate Fusion, me saca su fusión, se acaba esa cadena y ella viene. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que el if, la palabra reservada if, espera que se resuelva una cadena. El if solo está esperando que se cumpla una condición y cuando apenas tenga chance de hacer su efecto, lo va a poder hacer. Pero obviamente tiene que primero acabarse la cadena. Eso es el if. Ahora, existe la palabra reservada when. When o cuando es como un if, pero más específico. Es como él necesita que esa condición que se cumple sea lo último que pasó, ¿ok? O sea, porque tiene que pasar, el when pide resolverse casi que simultáneamente con la condición que él necesita. Y si no puede ser de esa manera porque todavía no se termina el hilo o la cadena principal, perdiste timing. Ejemplo, digamos que la Maiden, en vez de decir if, o sea, en vez de decir si un Blue Eyes es Special Summon, hace esto, digamos que dice when, o sea, cuando un Blue Eyes es Special Summon, haces esto. Entonces, por ejemplo, digamos que estamos así, yo activo True Light, traigo a mi Blue Eyes del cementerio acá, no pasó nada, nadie hizo nada, when, haces el efecto, no pasa nada. Pero digamos que esto es lo que ocurre ahora. Digamos que yo ataco, por ejemplo, y me usan Ultimate Fusion y yo uso True Light. Se resuelve de atrás hacia adelante, ¿verdad? Viene mi Blue Eyes. Ella quiere venir, pero no puede porque todavía tiene que resolverse el Ultimate Fusion. Traen esto. No puede venir porque perdió timing. ¿Ok? Eso es lo que pasaría si dijera when. Porque ella necesita pasar en ese mismo momento. Pero no es el caso en realidad porque dice if, no when. Pero tengo, por ejemplo, esta carta aquí. Esta carta sí dice when. Podría decir if y fuera mejor, ¿no? Pero dice when this card is normal or special summoned. O sea, cuando esta carta es convocada de manera normal o especial, haces tal cosa, ¿no? Entonces, hipotéticamente hablando, solo existen dos tipos de efectos hasta ahorita. El if y el when, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo con esta carta. Digamos que yo convoco a mi Neo Kaiser y me usan Silver Cry, que revive un normal monster de su cementerio y me reviven a él. Él lo que hace es que cuando o when es convocado, vanishea una carta mía, mágico trampa, ¿no? Entonces se resuelve esto, él viene, me vanishea True Light, ¿verdad? Porque no respondí con nada. Y es más, si yo respondiera, da igual, porque digamos que yo ataco, me usan esto, yo hago cadena con True Light, se resuelve de atrás hacia adelante, regué mi Blue Eyes, de ahí viene él, igual, sigue siendo lo último que pasó, el when se puede resolver, me remueven True Light, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si esto es lo siguiente? Digamos que yo ataco, y al atacar o estar en Battle Phase uso True Light, y él en respuesta me usa Silver Cry, se resuelve de atrás hacia adelante, él revive a su monstruo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Tiene que terminar todavía mi cadena. Entonces su efecto no puede ser activado en ese momento. Yo revivo mi Blue Eyes White Dragon. Se resolvió todo. Y él perdió timing. ¿Ya? Y no me puede destruir, no puede tarjetearme True Light, no puede hacer nada. Si dijera if, se podría resolver, pero dice when. Entonces él perdió timing, no se resuelve su efecto. Ahora,
eso era puesto simple. Obviamente es Yu-Gi-Oh, se pone más técnico. Hasta ahora solo les he dicho if y when, pero hay una cosa, pueden tener dos cualidades esos dos efectos. Cada uno puede ser o mandatorio o opcional. Estos dos son opcionales. Todo lo que hemos hablado ahorita es opcional. Entonces, ¿qué podemos concluir hasta ahora con eso? Es que los if opcionales esperan hasta el final de la cadena para triggerearse o dispararse. Pero un when opcional tiene que ser la condición tiene que darse en la última acción de la cadena. Si no se da en ese momento, sino que se da por la mitad al principio de la cadena, el when condicional, perdón, el when opcional pierde timing. ¿Cómo sabes si es opcional? Fácil. Tiene las palabras reservadas you can, tú puedes. Entonces, básicamente cuando es when, entre paréntesis la condición, you can, palabras reservadas, hace X efecto, ahí ya identificas un when que es opcional y ya sabes que hay bastante posibilidad de que pierda timing. Ahora, si son mandatorios, no importa, simplemente se cumplen porque se cumplen. Por ejemplo, Sangan es mandatorio. Por ejemplo, Sangan dice when. Sangan dice cuando esta carta, sabes que voy a buscarla, que por aquí la tengo, de hecho, aquí está. When, exacto, dice cuando esta carta es enviada al cementerio, haz X y Z cosa, ¿no? Esto se cumple sí o sí. Esto se va a cumplir sí o sí, porque es obligatorio, básicamente, es mandatorio, va a pasar. Es distinto a un when que es como opcional, como el de este man, o como el de ella, si es que dijera when, pues, ¿no? Otro ejemplo. Ok, solo por contexto, por si acaso, él tiene un efecto, un quick effect, que se manda él al cementerio y traigo otro Synchro Monster de mi extra deck. Y él tiene un efecto que cuando es convocado de manera especial, mis dragones no pueden ser destruidos, ¿ya? Solo para contexto. Ahora, digamos que yo ataco con quien sea, digamos que ataco con nuestro Dragon o con él. Y me activan Mirror Force. Y yo digo, ok, se me van a morir todos estos manes. Le hago cadena a Mirror Force, digo, lo mando a él al cementerio y traigo a él en modo ataque. Ahora nadie puede morir porque este man protege a todos mis dragones. No, erróneo, todos mueren igual. ¿Por qué? Porque se resuelve así. Esto se va, aquí dice if. Este es un if mandatorio, pero sigue siendo un if. Entonces tiene que esperar hasta el final de la cadena para que se resuelva. Entonces él baja y todavía no hay inmunidad alguna. Se resuelve Mirror Force y se van. Lo único que podría hacer aquí en verdad es traerlo en defensa para que solo se me muera él, porque Mirror Force solo mata a los monstruos en ataque, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. La cosa es que literalmente un if mandatorio tiene que igual que esperar hasta el final de la cadena para resolverse. Si no es mandatorio, igual espera hasta el final de la cadena. Y en cambio un when, que es opcional, tiene que darse en el momento. Es decir, la condición tiene que ser lo último que pasó en la cadena para que él se dispare. Si no, perdió timing y no se puede disparar. Creo que esa es básicamente la conclusión que se puede dar. Y eso.